En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Nuevamente quiero saludar a todos nuestros oyentes de Colmundo Radio y aquellos que nos están siguiendo por colmundoradio.com.co. Por supuesto, a todos aquellos que todos los días nos están viendo, nos están escuchando por nuestro canal oficial, Soy ICT, canal de YouTube. Estamos hablando de la generación. ¿A qué generación estamos nosotros perteneciendo? ¿Cuál es mi generación? Como hijo de Dios, como siervo de mi Señor. Pero estamos abordando aquello que el Señor nos dice. Recordemos Lucas 11, concretamente el versículo 29. Nuevamente, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, pues Jesús, esta generación es mala y demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. No olvidemos, el Señor nos habla acerca de una generación que es mala, que es perversa, o sea, incrédula y perversa. Una generación que no cree y que es perversa. Pero antes de hablar acerca de los ninivitas, tenemos que centrarnos en la historia de Jonás desde el mismo momento en el cual Dios le dice, le ordena, le instruye a Jonás que vaya a Nínive y que hable allá la palabra que Dios tiene para Nínive, por supuesto por medio de Jonás. Entonces vamos al primer capítulo de Jonás. Este es un libro corto que lo estaremos ahí abordando como amerita desde el punto de vista de entender en qué consiste la señal de Jonás. Entonces obviamente no lo abordaremos únicamente el día de hoy, sino que también pues de lo que resta esta semana, hoy, mañana y pues por supuesto también culminaremos con esa historia el día lunes. La historia concretamente Jonás, la señal de Jonás. Dice este libro, nuevamente Jonás en el capítulo 1 a partir del primer versículo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué era Nínive? Nínive era una ciudad antigua. Según los estudiosos, pues fue fundada por allá en Génesis 10:11 por Nimrod. Una ciudad muy antigua de mucha tradición. Tiene su historia. Desde los tiempos del rey Ezequías, el rey Ezequías, descendiente de David, que era rey en Judá. No olvidemos que se estaba levantando un imperio, se levantó efectivamente un imperio muy poderoso, que es el imperio de Asiria. Los asirios inclusive se levantaron con el mundo alrededor suyo, incluyendo contra Judá, contra Israel. Y sabemos lo que los asirios causaron. Causaron dispersión, causaron también exilio de los hijos de Jacob, o sea, de los de Judá y los de Israel. Sennacherib en su momento hizo de ella la capital de Asiria, o sea, de Nínive. Nínive estaba muy bien, quiero decir, estratégicamente ubicada. Después encontramos que ellos fueron, por supuesto, destruidos. Vinieron, claro, vino Babilonia, vinieron los medos, vinieron los persas. Ya estamos hablando de otro tipo de historia, la cual pues se llevó a cabo, la cual todos conocemos. La palabra de Dios me habla, ya finalizando el libro de Jonás, que habían 120,000, dice literalmente, que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. A esto lo podemos interpretar de qué manera. De que se podría referir, por ejemplo, a niños muy pequeños. Por lo tanto, la población de Nínive
pudo haber sido, si hacemos una proporción equilibrada de cómo puede ser la población adulta con base en la población menor de niños, por ejemplo, menor de 7 años, al cual se puede referido este libro de Jonás, cuando habla de 120.000, podemos hablar de una población total de 600.000 y quizás 1.000.000 de habitantes. Estamos hablando de una población enorme, considerando los tiempos en los cuales nos estamos ubicando aquí en el libro de Jonás. Eso es como hoy hablar de una gran metrópoli, enorme, enorme, como lo puede ser Shanghái, como lo puede ser Nueva Delhi, Ciudad de México, como puede ser Tokio, Beijing, como lo puede ser Los Ángeles, Nueva York, grandes ciudades. Inclusive más allá de ciudades como puede ser Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, entre muchas otras capitales. Es que hablar de una población de estas es como hablar hoy seguramente de poblaciones de 20, 30 millones de habitantes, seguramente. Y entonces Dios, ya sabemos pues que lo ubica y lo ubica pues a este personaje y lo manda para allá. ¿Y qué es lo que le dice? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y era una ciudad muy grande, era una gran ciudad. Ha sido su maldad delante de mí, le dice Dios ahí en el versículo 2. O sea, era tal su maldad, tal su incredulidad, tal su perversidad que ha subido delante de mí. Nínive por encima de todo. Nínive además, pues está ubicado en la orilla oriental del río Tigris, que era totalmente navegable. Entonces, obviamente que era una ciudad portuaria desde el punto de vista ribereño, y estaba muy bien ubicado. Comercialmente se movía, todos anhelaban pasar por Nínive, todos llevaban sus productos a Nínive, recogían también, había mucho intercambio, había mucho movimiento desde todo punto de vista. Pero el pueblo de Nínive era parte de una generación incrédula y perversa. Versículo 3. Dios le dice, ve a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Dice este pasaje. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Algo curioso que hace Jonás. Dios le dice, ve a Nínive. ¿Él qué dice? No, de aquí yo no voy a ninguna Nínive. Él se fue entonces, dice, para Tarsis. Descendió entonces a Jope, y de ahí partió para Tarsis, pagó su pasaje y se fue lejos de ahí. Inclusive nos dice aquí la palabra de Dios que en 2 ocasiones, dice aquí el versículo 3, que él huyó lejos de la presencia de Dios, de la palabra huir. ¿Y a qué me refiero aquí? De que hay una generación que huye de la presencia de Dios, o que cree que puede huir de la presencia de Dios, porque no lo puedo hacer. Y Jonás pertenece a esa generación de hijos de Dios, que conocen a Dios, que conocen de Dios. Jonás era profeta, era varón de Dios. Y hay muchos que dicen, no, es que yo antes estaba muy bien en las cosas de Dios. Inclusive muchos dicen, Jimmy, es que yo hace tantos años yo dirigía, yo era un líder espiritual, yo hasta dirigía un grupo de oración, yo dirigía una célula. Bueno, aquellos que saben a qué me estoy refiriendo, pues un grupo de personas, yo que pastoreaba a otros, yo que discipulaba a otros, o sea, estaba en ese proceso de formación. Yo hasta dirigía un grupo ahí, llámese un grupo de oración, un distrito, bueno, en fin, yo lo dirigía. Pero hay gente que estos mismos llega después el momento donde creen que pueden huir de la presencia de Dios. Se van de allí. Y Dios le dice, ahora ve allá. Y Dios le dice, haz esto. No, yo ya no quiero. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Después vamos a profundizar en este tema y vamos a entrar más a fondo del por qué él huye de la presencia de Dios. Pero por lo pronto queda claro que esto fue lo que ocurrió. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que partía la nave. Había una tempestad
Y una tempestad que nos está partiendo. ¿Qué es lo que ocurre? De que yo puedo ser la causa de esa tempestad y de que se esté partiendo alrededor mío. Que mi familia se esté partiendo y yo puedo ser la causa de la tempestad en mi familia, en mi lugar. ¿Por qué? Porque estoy huyendo a la presencia de Dios, porque no hago la voluntad de Dios. Continuamos con el versículo 5. Dice, y los marineros que estaban allí, estaban en la embarcación, eran marineros, dice, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, cada uno, porque no olvidamos que dónde estamos ubicados, y echaron al mar los enseres que había en la nave, no quitemos todo peso para descargarla de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué tal? Él bajó entonces al interior, por ahí, y se echó a dormir. ¿Qué es lo que ocurre? De que cuando hay tempestad, mi entorno se llena de miedo a causa de la tempestad. Hoy seguramente estamos viendo una tempestad, llevamos en esta tempestad seguramente algo así como 100 días, 120 días. Y cada uno está clamando por respuesta a su Dios, así como estos marineros. Entonces cada uno clama. Y cada uno le pide a su Dios respuesta, como que nada está pasando. Pero en medio de la crisis, muchos hijos de Dios se echan a dormir. Y muchos hijos de Dios se desentienden de lo que está pasando alrededor suyo. Como Jonás se echó a dormir, me dice aquí. Y en medio de la crisis los cristianos, entonces parece que tampoco tienen la respuesta. Y eluden cualquier responsabilidad mientras hay tempestad. Mientras cada uno clama a su Dios, los hijos de Dios durmiendo. Algunos, claro. Y no tienen respuesta. Versículo 6 dice, y el patrón de la nave, o sea, el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Quién era este? Este no era ningún hijo de Dios. Una persona secular. Tiene su propio Dios y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, cada uno está clamando a su Dios. ¿Y tú qué? Clama a tu Dios. A lo mejor tu Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire que aquí el mundo está pidiendo que nos despertemos. Despiértese. La gente de afuera, despiértate. ¿Dónde estamos nosotros? El mundo está pidiendo que clamemos a nuestro Dios, porque el Dios de ellos no está respondiendo. Y el Dios de ellos puede ser una persona. ¿Dónde están los dioses? Aquellos los cuales yo idolatro, aquellos los cuales yo clamo por respuesta ante ellos. Los dioses de ellos pueden ser sus gobernantes. ¿Se han dado cuenta que los gobernantes no tienen respuesta? No saben qué hacer. Por supuesto están cada uno velando por su propia imagen, por tomar decisiones no solamente las más convenientes, sino aquellos las cuales no los afecten. Pero no tienen respuesta. Los científicos no tienen respuesta. Los epidemiólogos no tienen respuesta. Que el pico va a ser en abril, que el pico de la pandemia va a ser en julio, que el pico va a ser en septiembre, que hay una nueva ola, que va a haber una segunda ola, no, que va a haber un segundo pico, no una segunda ola. Nadie tiene la respuesta. Cuando viene la vacuna no lo sabemos, que finalizando este año, que a principios del siguiente, que a mediados del año entrante, no lo sabemos. Los sociólogos no tienen respuesta, claro. Tampoco, nadie tiene la respuesta. Los economistas menos. Desde cada uno su ángulo. Pero el mundo está pidiendo que clamemos a Dios. Versículo 7. Y dieron cada uno a su compañero, venid echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Es que algo está pasando aquí. Esto no es normal, seguramente no es momento de tempestades. No es tiempo de tempestades porque está viniendo esta tempestad. No la calculábamos y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Y aquellos hombres temieron, dicen, sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía a la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Le preguntaron, bueno, ¿y usted qué hace aquí en esta embarcación? No, estoy huyendo de la presencia de Dios. A ver, ¿usted qué es lo que está haciendo? Miren, cuando yo huyo de la presencia de Dios, yo causo daño a mi entorno. Perjudico a mi entorno. Puedo causar tempestad. E inclusive que se parta esa embarcación, que se parta mi entorno, que se doblegue mi entorno. Versículo 11. Y le dijeron, sabiendo ellos que él está huyendo de la presencia de Dios. ¿Cuántos están huyendo de la presencia de Dios?
¿Cuántos creen que pueden huir de la voluntad de Dios para sus vidas? Lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuántos quieren huir de ser instrumento de Dios para todo un pueblo, para toda una gran ciudad, como por ejemplo Nínive? Ah, no, es que esa ciudad es demasiado perversa, esa ciudad es demasiado incrédula. ¿Yo para qué voy allá? Esa ciudad es terrible. ¿Yo para qué voy? Aquí estoy bien. ¿Qué haremos contigo?, le dicen, versículo 11. ¿Qué haremos contigo, Jonás, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, cada vez era peor. O sea, era progresivo, no estaba la tormenta terrible, sino que cada vez estaba peor. Necesitamos que el mar se nos aquiete. Necesitamos ¿qué hacer para que no perezcamos? Tenemos familias. Yo no quiero perecer. ¿Quién quiere perecer? Y esta tormenta causa temor, causa miedo. Cada vez está más bravo esto. Jonás finalmente les dice: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará. Jonás reconoce que él es el responsable, que él es la causa. Dice al final: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. He tratado de huir de la presencia de Dios. He tratado de esconderme en la cubierta, ya me metí. De huir de mi responsabilidad. Mientras todos están en pánico, yo estaba ahí dormido. Pero a ellos lo despertaron, el capitán lo despertó. Despierta, dormilón, le dice así. Jonás reconoce que él es el responsable, que es la causa. Qué tan fácil es mirar a otros. Pero los hijos de Dios estamos huyendo de la presencia de Dios, huyendo de la responsabilidad que hoy tenemos en medio de esta generación de ir a Nínive y llevar allá la palabra de Dios para Nínive. Entonces dice el versículo 14, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Vean qué interesante. Estos hombres, cada uno de ellos tenía su propio Dios. Clamaron a sus dioses y el mar se embraveció más. Y el tema estaba empeorando. E iban a perecer ineludiblemente. ¿Para dónde ir? En medio de una tormenta, en la mitad del mar. ¿Qué hacer? ¿Nos han dado cuenta la angustia, el desespero, el miedo, el temor, el pánico que tenían todos ellos? Y entonces claman finalmente ¿a quién? Al Dios de Jonás únicamente. Cuando Jonás abrió su boca, dijo: no, yo soy el responsable de todo esto. Y Jonás, ¿qué es lo que dice? Échenme en el mar, tómenme a mí, échenme en el mar. Esto se les va a quietar. Él lo sabía muy bien. Y por eso dice: te rogamos ahora, Jehová. Le rogaron a Dios para no perecer. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, porque tú eres omnipotente, tú eres omnisciente. Por eso menciona a Jehová varias veces. Ellos, te clamamos, oh Jehová, que no perezcamos, que no pongas sobre nosotros esto. Tú has hecho como has querido. Tú has traído, claro, esta tormenta por causa de este hombre, pero tú la puedes aquietar igualmente. Y luego dice: tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Lo tomaron y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová, versículo 17, tiene preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muchas veces, aquí para hablar acerca de este versículo 17, podemos decir que esta es la señal de Jonás, que estuvo él allí
3 días y 3 noches en el vientre del pez. Al cabo de estos días, el pez, me dice literalmente, tiró a Jonás, o sea, vomitó a Jonás, dice literalmente. Podemos pensar que esta es la señal de Jonás, que representa obviamente los 3 días que el Señor estuvo allí en ese sepulcro y después el Padre le resucitó. Es válido. Pero recordemos que no es Jonás, sino el pueblo de Nínive, el cual se levantará en juicio contra esta generación y la condenará. ¿Quién dijo esto? Jesús lo dijo. Y encontramos que la señal de Jonás, la cual nos da, es aquella señal la cual vamos a ver nosotros en Nínive, de la cual aquí se nos adelanta un poco, o sea, nos da un pequeño abrebocas. ¿Y saben cuál es ese pequeño abrebocas? Los marineros que clamaron a Dios, al Dios de Jonás, que reconocieron que Dios hace siempre como Él quiere. Y efectivamente el mar se aquietó. Esa fue, podríamos decir, una pequeña señal. Bueno, para mí es enorme esa señal. Para mí es una señal, claro, sobrenatural. Pero sería pequeña frente a la señal que Jonás representaría en Nínive. Lo que causaría allí. ¿Saben cuál es esa señal? El arrepentimiento del pueblo de Nínive. Como un pueblo se arrepiente y se convierte a Dios y causa un avivamiento jamás conocido en toda la historia, ni siquiera hasta el día de hoy lo conocemos. Pero aquí, más que Jonás, en este lugar, dice el Señor, Él es mucho más todavía. Hay una generación de hijos de Dios que huyen. Y huyen de hacer la voluntad de Dios. Pero mire lo que Dios tiene a través de Jonás, de aquel hombre que huía, que se escondía de Dios, al menos así él pretendía o estaba convencido que así podía hacerlo. Es que Dios pensaba, como efectivamente así lo hizo, llevar a cabo el más grande avivamiento que jamás se conociera. Miren lo que sucede cuando yo huyo de Dios. Estoy evitando que un pueblo se convierta a Dios. Hasta allá puede llegar mi irresponsabilidad, mi frialdad y el tratar de huir de hacer la voluntad de Dios. Vamos a acercarnos a Dios entonces en oración. Ahora, Señor y Dios, ¿para dónde oiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Dice el salmista. No, yo no puedo. ¿Cuán necio puedo ser yo, mi Dios? Dígale usted, Señor, perdóname por oír de tu presencia, por tratar de alejarme de hacer tu voluntad. Jonás era profeta de Dios. Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Pero Dios, ¿cuántas veces huyo de hacer tu voluntad? Y me escondo en una cubierta para no ver, para no oír, para oír también de las voces de otros que claman y que claman cada uno a sus dioses con minúscula, pero no hay respuesta. Señor, mientras vemos tempestad en el mundo, mientras vemos, Dios, que se está partiendo esta embarcación y muchos hogares se están partiendo, entonces yo huyo y me escondo. Eso representa el dormir ahí de Jonás. Dígale a Dios, perdóname, mi Señor, mi Dios. Dios, yo no quiero ser la causa por el cual otros se pierden,
por falta de profeta en medio de ellos. ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? Si no hay quien vaya a ellos. Dígale a Dios, no, Dios. Mientras hay una tempestad, Señor, yo entonces me refugio en mí mismo y me fijo en mis propios problemas cuando tú, oh Dios, me pones para ser de bendición ante otros, ante esta Nínive donde estoy y donde tú me envías, Señor mi Dios, para que otros se conviertan a ti como aquellos marineros se convirtieron a ti. Pero Dios, tú tendrías algo demasiado grande a través de la vida de Jonás. Y me entregas a mí y me muestras aquella señal del arrepentimiento, como nunca ha existido. Aquel avivamiento que causaste, esto yo te lo pido, Señor. Pero el avivamiento comienza por hacer tu voluntad, por el no huir del hacer tu voluntad, mi Señor. No huir de tu presencia. Y el avivamiento tú lo causas a través de las vidas de hombres y mujeres que no huyen, sino que van a Nínive. Ahora Dios, ahora cúbrenos, Señor. Tú que eres el Dios de Jonás. Tú que eres el Dios que no permitiste que él se escondiera de tu presencia. También, oh Dios, no permitas, oh Dios, eso en mí. Que me aleje de ti, oh Dios. Que huya de ti. Que Dios entonces, que el Dios de Jonás, los proteja. Como lo protegió a Jonás también en medio de todo esto. Pero que los proteja para hacer su voluntad. Que Dios derrame su bendición sobre cada uno. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. Mañana, nuevamente, no olvidemos, abre los cielos, 9 de la noche. Vamos a ver qué es lo que acontece en Nínive. Vamos a ver esta historia sorprendente, única, revolucionaria de lo que pasa en Nínive. Mañana los espero. En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.